vida. Padre, te damos gracias, porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios justo, un Dios fiel, un Dios soberano. Gracias, Señor, porque contigo avanzaremos en victoria. Tú eres nuestro refugio y eres nuestro libertador. Gracias, Señor, por la palabra que tú has de impartir. Bendigo, Señor, las familias. Declaro, Señor, sobre cada familia bendición. Tú conoces las familias que nos están sintonizando, escuchando a través de este hermoso mensaje que tú vas a dar, a impartir bendición. En el nombre de Jesús, gracias Jesús, porque contigo avanzaremos. Aleluya, amén y amén. Vamos a meditar en esta noche acerca del amor de Cristo para la familia. El amor de Cristo para la familia. Es grande su amor. Su amor es inmenso y por eso nos ha dejado su palabra para bendición. El amor de Cristo para la familia. Efesios capítulo 5, versículo 21 hasta el versículo 33. Dice la Escritura, Efesios capítulo 5, versículo 21 hasta el versículo 33. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Qué hermosa lectura, un consejo de parte del Señor para nuestras vidas. Siempre en la palabra de Dios vamos a encontrar un consejo para nuestras vidas. Y Dios ama a la familia. Dios es el diseñador, el que diseñó la familia. Por eso la familia es un elemento natural y fundamental en la sociedad. Tiene derecho para proteger. Es como un fuego que arde, que está siempre en calor. Es lo que da calor, lo que da armonía. Los vínculos de consanguinidad son los que atraen también esa armonía o una filiación, digamos así, entre los padres, entre los hijos, entre la esposa, el esposo. Son lazos que establecen para bendición. Los hermanos establecen lazos de amor, de unión, de ayuda, de compañerismo. El amor de Cristo por la iglesia es el ejemplo sincero que dio el Señor Jesús para bendición. Es un ejemplo puro, es un ejemplo constante. A pesar de las fallas, el amor de Cristo para con su iglesia es la real. Y Dios sigue amando a la iglesia. Cristo se dio en la cruz por la iglesia, dice, para santificarla, para que en este mundo pudiese avanzar en bendición. Y de todas maneras, igualmente el Señor ama o manda diciendo que el esposo debe amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Todos los deberes que están establecidos para bendición de nuestra vida, para bendición del hogar, para la bendición del matrimonio, están incluidos en la unidad y en el amor. Cuando hay unidad, hay amor, podemos desarrollar muchos aspectos importantes para nuestra vida. Pero mientras adoramos al Padre, mientras adoramos al Hijo,
mientras adoramos al Espíritu Santo, podemos regocijarnos en ese amor que es sincero, un amor sincero, un amor de bendición. Los esposos y las esposas aprenden los deberes que son recíprocos. Es decir, cada uno debe entender la importancia de amarse, de sujetarse, de humillarse el uno al otro. Así también entonces se va a impedir que los peores males en el matrimonio y en la familia lleguen y se apoderen de la familia y del hogar. Cuando hay amor, cuando hay sujeción, cuando hay humildad, cuando hay ese deber recíproco, Dios empieza a honrar en bendición. Quiero que miremos esta porción que hemos leído. Versículo 21 y versículo 22, dice la palabra del Señor, del capítulo 5. El 21 y el 22 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, ¿qué es importante? Aquí nos habla de la humildad. Humildad. Así como Cristo nos está dando a conocer su humildad, sujeción mutua, el cónyuge debe entender que el principio de la sujeción al Señor es primero. Debemos sujetarnos al Señor. Después se hace real el uno al otro. Cuando estamos sujetos al Señor, cuando estamos conectados en el Señor, en nuestra relación diaria, entonces vamos a ver la realidad también en la bendición conyugal entre el esposo y la esposa. Dice la Escritura, las mujeres casadas están comprometidas, es decir, hay un compromiso de sujeción. Es importante que avancemos en ese propósito y cada uno entender la posición que Dios ha puesto, el esposo y la esposa. Las mujeres están comprometidas por la vida a un solo marido, a un solo esposo. Es por toda la vida están comprometidas con su esposo. Es por toda la vida, no por un tiempo. Por eso podría decir a aquellas personas que aún no han desarrollado su vida de matrimonio, no espere posiblemente, digo a aquellas mujeres y a aquellos hombres, no espere posiblemente que su compañero o su compañera se sujete a usted si no están casados. Cuando no hay esa sujeción, no hay esa humildad, porque nada los compromete. Aunque tengan hijos, no están comprometidos. Por eso es importante este hermoso pacto que Dios establece a través del matrimonio. El matrimonio se constituye en un pacto. Ahora veamos el versículo 23. Dice la Escritura: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Es pensar en la autoridad de Dios. La iglesia o la congregación compuesta por gente está bajo la autoridad de Cristo. Dios puso a la iglesia en las manos de un pastor y en las manos de un liderazgo. La iglesia es dirigida por el Espíritu Santo, que usa a sus siervos, ya sean los pastores, el liderazgo. Dios ha delegado a su iglesia la autoridad para atar y para desatar en el cielo y en la tierra. La iglesia tiene poder para ministrar a la gente, para orar por las personas, para orar por los enfermos, para predicar el evangelio y para sanar toda dolencia. Eso es importante. Y Cristo es la autoridad de la iglesia. Y el marido, entonces, dice la Escritura, el esposo es la autoridad de la esposa. Qué importante entender esto. Aquí en la tierra, el esposo es la autoridad de la esposa para bendición. En otras palabras, la esposa tiene la autoridad de su esposo delegado por Dios. El esposo tiene una autoridad delegada por Dios. Los dos tienen autoridad.
y deben someterse mutuamente. Cuando la esposa entiende el principio de la autoridad que Dios le dio a su esposo, entonces ella se sujeta a su esposo y la unción del Espíritu Santo de Dios la usa grandemente, porque entiende el principio de autoridad. Ambos tienen autoridad, pero Dios dio una autoridad genuina y legítima al marido, al esposo, y cuando esa autoridad está en las manos del Señor por los principios bíblicos, esa esposa se sujeta a su esposo, y viene la unción del Espíritu Santo para que sea usada grandemente. Las mujeres que son usadas por Dios es porque entienden la sujeción a su esposo por la autoridad que Dios le ha dado. Amén. Amén, mis hermanos. Ahora, pensemos en el siguiente versículo. Vamos a leer el versículo 25 al versículo 28. Estamos haciendo un repaso basado en esta porción de la palabra del Señor, de Efesios capítulo 5. Veamos del 25 hasta el 28. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, pensemos en este aspecto que es el amor. El amor, muy importante para que podamos desarrollar una vida en Cristo Jesús. El amor que el Señor desea. El versículo 25 dice que el esposo debe amar a su esposa. Esposo debe amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Qué importante. Esposo, ame a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para morir en la cruz. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Ama a la iglesia y se entregó por ella para morir en la cruz del Calvario, para bendición. Amén. Entonces, el esposo debe sacrificarse por el bienestar de su esposa, demostrando un amor sincero, un amor sin fingimiento. El amor todo lo puede. No es difícil mostrar amor a su esposa. El esposo no se le dificulta mostrar amor a su esposa. Si el esposo entiende el amor de Dios, entonces puede desarrollar un amor genuino, un amor que entrega todo, que se sacrifica, que es de bendición. Entonces no va a ser difícil porque entiende y conoce la Escritura. El esposo que no conoce la palabra de Dios, que no tiene una relación con Dios, pues entonces no va a ser fácil para él entregar su vida para bendición de su esposa. Si el esposo entonces entiende el amor de Dios, puede avanzar. Cristo, dice la Escritura, amó a la iglesia y se entregó hasta la cruz por amor a ella, por amor a la iglesia, es decir, por amor de cada uno de nosotros. El esposo entonces debe estar dispuesto a sufrir por su esposa. El amor que él tiene para con Dios le hace acto para desarrollar. El esposo debe hacer todo lo posible para que su esposa esté bien, que ella sea una mujer virtuosa, una mujer que avance para bendición. Ahora, en el versículo 23 podemos entender el propósito. Versículo 26, dice para santificarla. La entrega es para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El esposo entonces debe amar a su esposa para santificarla, para que ella sea separada para el servicio del Señor. La esposa se santifica en su esposo, el cual es el ministro del hogar. El esposo ministra su hogar. Cuando la esposa entiende la autoridad y se sujeta a su esposo por su amor sincero, ella es entonces bendecida. Es una mujer que avanza en bendición, es una mujer que es santificada, consagrada
para un solo hombre, dispuesta para un solo hombre. El esposo no debe maltratarla, el esposo no debe golpearla para sujetarla, no. El esposo entonces, él debe conocer su papel porque entiende el principio establecido en la palabra de Dios. Cuando el esposo conoce lo que debe desarrollar, entonces está presente con un amor sincero. Amén. El amor sincero. Ahora, pensemos en lo que el siguiente versículo, su presentación. ¿Cuál es la presentación que habla la Escritura? Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando se habla de la presentación en el versículo 27, Dios llamará a cuentas, así a fin de presentársela a sí mismo, dice, pero Dios llamará a cuentas al esposo por el bienestar de la esposa. Si usted está brindando bienestar a su esposa, Dios le va a honrar. Dios le dirá al esposo, ¿cómo está la esposa que te di? ¿Cómo está la esposa que te di? ¿Está santificada o está en pecado? ¿Está saludable o está enferma? ¿Cómo la está presentando? ¿Está segura o está inestable? Podemos sacar entonces muchas conclusiones en cuanto al bienestar que estamos brindando. ¿Cómo está su amor por Dios? ¿Cómo está el amor de la esposa por Dios? ¿Cómo está el amor de la esposa por ti? Podía preguntarse el Señor al esposo, ¿cómo te está amando ella? El esposo es responsable de los actos de su esposa. Vea lo que significa a fin de presentársela a sí mismo una iglesia preciosa. Cada uno de nosotros podemos presentar a nuestra esposa como una esposa agradable, preciosa, para bendición, a fin de presentársela. Entonces, ¿cómo está presentándose? Espiritualmente, moralmente, físicamente. ¿Cómo es? Es por el esposo, podríamos decir, el esposo está cumpliendo el deber o sus deberes. Entonces, cuando esto ocurre, ella se va a sentir realizada y eso hace que ella sea amorosa, eso hace que la esposa sea respetuosa y sujeta con su esposo, a fin de presentársela. Cuando dice el Señor a fin de presentársela a sí mismo, cada uno de nosotros como esposos debemos presentar a nuestras esposas. ¿Por qué? Porque el manto de ellas somos nosotros los esposos. Y es cuando presentamos nuestra esposa delante del Señor, que podamos presentar una esposa entonces llena de bendición. Ahora, el verso 29 y el verso 30 de esta porción dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El versículo 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vea, qué hermoso. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Cuando yo presento como esposo a mi esposa delante del Señor, estoy diciendo que ella es una mujer amorosa porque yo soy un hombre amoroso. Que ella es una mujer respetuosa porque yo soy un hombre respetuoso. Que ella tiene temor de Dios porque ha aprendido a desarrollar un sacerdocio para bendición. Entonces, el versículo 29 expresa algo bien importante, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como también Cristo a la iglesia. Su cuerpo, está hablando de su cuerpo. Todos queremos lo mejor para nosotros mismos. Queremos la mejor ropa, queremos la mejor comida, queremos igualmente tranquilidad. Queremos desarrollar vida y bendición, y es normal querer cuidar el cuerpo físico, y eso es muy importante, cuidar nuestro cuerpo físicamente. También tenemos el cuerpo espiritual, o podríamos decir nuestra parte espiritual, que se compone de, cuando hablamos de nuestra parte espiritual, se compone de hermanos y de hermanas. La esposa
es bendecida por el esposo. La esposa es una parte importante dentro de la hermandad. Cuando hablamos del cuerpo espiritual, estamos hablando del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, la bendición que Dios quiere desarrollar a través de nuestra vida espiritual. Que la iglesia se componga de hogares sanos y fuertes para la gloria del Señor. Usted debe cuidarse a sí mismo. Cada uno de nosotros debemos cuidarnos a nosotros mismos para poder cuidar de nuestro prójimo. Si sabemos cuidarnos a nosotros mismos, vamos a poder cuidar a los demás. Usted debe luchar por el cuerpo de Cristo. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Todos somos valiosos. Todos somos especiales ante los ojos de Dios. Cada parte, hermanos, del cuerpo es especial. Cada uno de nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, amén. Yo creo, hermano, que antes de usted venirse a este lugar, usted se miró en el espejo y vio cómo estaba. Y posiblemente dijo, bueno, si acabé de cenar, entonces voy a cepillarme bien los dientes, voy a cepillarme la boca, voy a lavarme bien las manos, porque es importante cuidar nuestro cuerpo. Y de tal manera que en buena salud podemos avanzar. Porque cada uno de nosotros somos importantes dentro del cuerpo, somos importantes ante los ojos de Dios. Así como usted cuida su cuerpo y usted no puede despreciar ninguno de los miembros de su cuerpo, todas las partes de su cuerpo son importantes. Entonces, así como queremos mejor para nuestro cuerpo, debemos anhelar la bendición para nuestro cónyuge. Ahora, el versículo 31, dice la Escritura, que por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dejará el hombre por tanto a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces el aspecto es su mujer. ¿Qué está diciendo el Señor cuando habla al hombre de su mujer? El primer principio que debemos notar con la relación a la mujer es que ella fue creada como resultado. La mujer fue creada como resultado de algo muy hermoso. La mujer vino por causa del amor. Fue el amor lo que causó su existencia. El hombre estaba solo. Y él vio cuando diseñó, cuando Dios le envió a dar los nombres a cada uno de los componentes, a cada uno de los animales que había creado el Señor. El hombre dijo que no halló ayuda idónea para él. Y entonces estaba solo. ¿Por qué entonces creó Dios a la mujer? Lo creó por causa del amor. El amor entonces causó su existencia. El propósito de la creación de la mujer fue para ser amada por el hombre. Ese era el propósito, para que el hombre amara a la mujer. El hombre debe trabajar entonces para ser responsable por el bienestar de su esposa, debe trabajar el esposo. Hay 3 áreas que debes cuidar. Cuando hablamos, por ejemplo, de la dependencia, ¿cómo está la dependencia? La esposa no hace nada porque depende completamente en su esposo. Este es un nivel estancado. Y la dependencia no debe ser así. El no hacer nada porque depende de su esposa. Es un nivel de estancamiento. La mujer debe ser activa. Otro, la independencia. Tenemos que tener cuidado con esto. Cuando usted se siente autosuficiente y dice que no necesita de nadie, y nadie que esté en ese nivel puede comprender algo que para su vida, porque es un nivel muy peligroso. Cuando decimos yo tengo mi independencia, algunos dicen a la mujer, o el hombre dice a la mujer, desarrolla tu vida, no nos involucremos, respeta mi espacio, yo quiero respetar tu espacio. Y todos estos aspectos crean independencia que a la postre Dios no está de acuerdo con esa clase de independencia. Esto en cuanto al cónyuge, cuando está en algo difícil. A veces depende él de ella y ella de él. A veces es independiente y eso se hace totalmente difícil.
Pero qué bueno ser interdependiente. Este es un nivel excelente, cuando el esposo está pendiente de ella y cuando la esposa está pendiente de él. Cuando el esposo sabe lo que ella quiere y cuando ella sabe lo que él quiere. Es muy importante la interdependencia. Ahora, veamos el versículo 32. Dice, grande es este misterio. Mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, mis hermanos, qué importante es su ministerio. Es un ministerio de cómo Cristo y la iglesia están unidos, así como Cristo y la iglesia están unidos. Es un misterio también que un hombre y una mujer se casan y mantienen unidos por toda la vida. Entonces, podemos entender este aspecto. Para bendición. Es el ministerio y a la vez un misterio. Lo que desarrollamos es una labor. Cuando se habla del ministerio, se habla del término huperetes, que significa el que sirve. Entonces podemos decir que así como hay un misterio entre Cristo y la iglesia, Cristo honra a la iglesia honra a Cristo, Cristo sirve a la iglesia sirve a Cristo. También hay un misterio entre el esposo y la esposa cuando se casan, porque se mantienen unidos para toda la vida, para bendición de su familia. Cristo es el que une al hombre y a la mujer para que sean esposos y para que tengan una familia, para bendición, aún teniendo cada uno diferentes caracteres en su personalidad, pero Dios los une para bendición. Ahora, pensemos lo que termina este versículo, el versículo 33, hablando igualmente del respeto. El respeto es muy importante para bendición de la esposa, para bendición del esposo. Dice la Escritura en el versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Su respeto. El esposo debe amar y valorar a su esposa para que la esposa respete a su marido. La esposa debe darle su lugar o el lugar a su esposo, no porque él va a maltratarla, sino porque sabe valorarlo. La esposa que le da la posición al esposo es porque sabe valorarlo. Hay esposas que quieren siempre manipular al esposo, no lo valoran, o viceversa. Hermano, hay que dar la posición el esposo a la esposa porque eso es valor. Sabe que Dios le da valor al esposo. La esposa puede valorar y amar a su esposo cuando entiende el propósito de Dios. Dios tiene un propósito en la vida del esposo, Dios tiene un propósito en la vida de la esposa. Ambos deben sujetarse, ambos deben amarse, porque Dios es amor y Él es el centro de sus vidas. Pensemos este consejo hermoso de Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. La importancia del sometimiento. El amor y la obediencia van de la mano. El amor une al esposo y a la esposa. La única manera para que el mundo crea que hay un Dios y que exige es que a través de las manifestaciones de su amor sea una realidad, o las manifestaciones de su amor sean una realidad en nuestra vida. Su amor, el amor de mi esposa, el amor del esposo o mi amor deben avanzar. Podríamos pensar que algo que afirma la teología cristiana es que Dios es amor, y es real porque la Biblia lo dice, amén. Dios es amor. La obra más grande de amor la encontramos en la cruz del Calvario. Es la manifestación de Jesús en la cruz del Calvario. Es para bendición. El arrepentimiento, podemos entonces decir a través de la obra de Jesús en la cruz, el arrepentimiento es amor afligido, porque hay arrepentimiento. La fe es amor aprendido.
Cuando aprendemos lo que dice la Escritura, entonces hay la virtud de lo que hemos aprendido. La esperanza es el amor anticipado. Qué importante saber que podemos amar sin esperar nada y podemos anticipar todo nuestro amor. El valor es amor que se atreve. No ames de palabra, debemos amar de corazón. Debemos amar con todo nuestro ser, con hechos, con verdad, para bendición. El amor de Dios entonces se confirma amando al hermano. Cuando amamos conforme Dios nos ama, podemos amar a nuestro prójimo. Amén. El amor está al servicio del bien y no a la tolerancia del mal. Cuando amamos es porque lo hacemos para bendición. Nuestra meta es vencer con el bien el mal. Siempre pensemos en hacer el bien. Nunca piense en hacerle algo mal a su cónyuge. Piense siempre en hacerle lo mejor, el bienestar para ella. El amor nos lleva a buscar y hacer todo lo que agrada a Dios. ¿Te has puesto a pensar qué es lo que agrada a Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para cada uno de los que rodean nuestra vida? Restauremos el matrimonio. Y podemos pensar en cómo podemos restaurar. Restauración es volver una cosa o una persona a su antigua condición. No porque la antigua condición sea mala, sino porque sea una condición buena. Este término, cuando hablamos de restauración, se relaciona con retorno a bendición. Y cuando lo habla la Biblia, la restauración era el retorno del pueblo de Dios a Israel, a la bendición. Y Dios quiere que nosotros retornemos a la bendición. Dios está llamando a su pueblo, a su iglesia, al hombre, a la esposa, a que retorne a Él, a que vuelva a Él, a que ponga su mirada nuevamente en Él. Por eso significa devolver, volver, restaurar, es poner nuestra mirada nuevamente en el Señor. Restauración es el acto de poner algo o alguien en la posición, en lugar o condición donde estaba. En la bendición es cuando se restaura, es reconstruir, es pensar que se va a reinstalar aquello que ha sido restaurado, puede ser igualmente renovado. Así como un edificio posiblemente se arruinó, pero puede ser restaurado para bendición. Restaurar es traer otra vez a existir, que la persona sienta que existe, y eso es importante. Dios quiere que podamos avanzar en la restauración. Dios desea bendición. El Salmo 126, Salmo 126, el versículo 1, dice la palabra del Señor: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Hay hogares que están cautivos porque lo único que hacen es maltratarse, injuriarse, atropellarse. Pero Dios quiere volver a la bendición para sus vidas. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, es decir, el estado de libertad. Dios quiere restaurarnos, Dios quiere que avancemos, Él quiere que podamos ser restaurados lo que se necesita para nuestras vidas, que podamos ser restaurado el afecto, que pueda ser restaurado lo que necesitamos, que podamos restaurar el tiempo, que podamos restaurar el servicio, que podamos restaurar la humildad. Dios quiere que restauremos nuestra vida matrimonial. Yo te invito a que pienses en tu hogar y lo que necesitas restaurar en tu hogar. Dios es fiel, y la forma como podemos acercarnos al Señor es cuando confesamos que lo que hemos hecho, que no ha sido acorde a su palabra, lo hemos hecho porque nos hemos apartado de Él, pero Dios quiere que nos acerquemos a Él.
Si nos acercamos a Dios, Dios se va a acercar a nosotros. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a ponernos en pie. Yo invito a mis amigos que están a través del internet a que hoy le digan al Señor: Señor, yo quiero que tú reines en mi hogar. Yo quiero, Señor, que tú reines en mi vida. Quiero, Señor, experimentar el amor de Cristo en mi casa, en mi familia, en mi vida, en mi corazón. Quiero experimentar ese amor. El amor de Cristo es hermoso para la familia. Él ama a los esposos, Él ama a las esposas, Él ama a los hijos. Ese es el amor de Cristo, un amor incondicional. Dio su vida para que nosotros pudiésemos tener vida. Dio todo para que nosotros pudiésemos tener todo. Dio todo. Él llevó en la cruz del Calvario todas nuestras iniquidades, todo dolor, para que nosotros pudiésemos tener felicidad, gozo y alegría. Padre, te damos gracias. Y bendigo las familias, Señor, aquí representadas. Bendigo las familias también, Señor, que están a través del internet. La gloria postrera en cada casa será mayor que la primera. Gracias, Señor, por tu amor inefable. Gracias porque nos permite, Señor, llegar a los hogares a través de este medio, Señor. Declaro bendición sobre los esposos. Padre, que podamos entender la importancia de amar a nuestras esposas, así como tú nos amaste a nosotros y entregaste tu vida como Padre hermoso y amoroso por tu iglesia. Gracias, Señor, que nosotros podamos amar igualmente a nuestras esposas con todo nuestro amor y entregar todo nuestro ser en un sacrificio puro, hermoso y de bendición. Gracias por las esposas que respetan a sus esposos. Gracias, Señor, por aquellos que están rodeados de bendición. Que cada día avancemos, Señor, y donde hay dificultad, Padre, que podamos acordarnos de ti, porque tú eres el autor y consumador de la bendición, de la fe, de la bendición para nuestras vidas. Señor, gracias por tu amor inefable. A ti atribuimos la honra, la gloria y la alabanza y declaramos bendición y vida en cada corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios.